Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los antecedentes del conflicto ruso-ucraniano. Para empezar, decir que es un conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania que se encuentran actualmente en curso en el 2022 y que las tensiones se han ido acrecentando a partir del 24 de febrero del 2022 cuando desembocan los avances militares rusos sobre Donbass, Ucrania. Mencionar que la misma es el núcleo del conflicto ruso-ucraniano desde hace varios años, principalmente porque en la misma se encuentran los grupos independentistas de la República Popular de Donetsk y Lugansk, las cuales son principalmente prorrusos. Otro dato a mencionar es que cuando el conflicto estalló en el año 2014, fue la primera zona en caer en esta lucha. Los acuerdos de Minsk, firmados tras la escalada militar de ese año, lograron calmar la situación, pero con un futuro incierto de qué sucedería. Continuemos hablando sobre un hecho muy importante en este conflicto denominado Euromaidán. Debemos decir que, según algunos historiadores, denominan a este hecho sucedido en el año 2014 la Revolución de la Dignidad, que es el nombre dado a una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeístas y nacionalistas en Ucrania que en su clímax derrocaron al presidente electo Víktor Yanukovych del prorruso Partido de las Regiones. Otro dato respecto a este hecho sucedido en aquellos entonces es que estas comenzaron en Kiev la noche del 21 de noviembre del 2013, ya que el día anterior el gobierno de Ucrania había suspendido la firma del acuerdo de asociación y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Otros datos para agregar sobre este hecho es que otros historiadores relatan y agregan que este proceso del que Occidente denomina Euromaidán, los habitantes del Donbass, aquella zona al este de Ucrania con población de un 98% rusoparlante, vinculada culturalmente e históricamente con Rusia, se opuso a lo que muchos denominan golpe de Estado dado en Kiev con apoyo occidental contra el gobierno de Víktor Yanukovych. Continuemos hablando sobre el hecho posterior, la denominada Guerra del Donbass. Bueno, para comenzar, decir que la Guerra del Donbass fue una serie de conflictos armados sucedidos en las regiones del este de dicho país a partir del 6 de abril del año 2014 como reacción contraria al Euromaidán y que se produjeron tras las protestas prorrusa en este país que se intensificaron tras la adhesión de Crimea a Rusia, donde también se habían realizado movimientos similares. También mencionar que la escalada desembocó en un conflicto armado entre las fuerzas independentistas de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk, Lugansk y el gobierno de Ucrania. Sigamos hablando un poco más sobre este conflicto que se dio en aquellos años porque hay mucho más que debemos mencionar. Porque debemos recordar que en aquel entonces, en el noviembre del año 2013, miles de manifestantes salieron a protestar a la Plaza de la Independencia de Kiev por la polarización en torno a la negativa del gobierno de Mykola Azarov de firmar el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Y también decir que el Euromaidán significó el nacimiento de nuevas juntas europeístas para Ucrania, pero en el este del país, región fronteriza con Rusia, varias localidades prefirieron continuar con un gobierno prorruso. Toda esta situación trajo como consecuencia acusaciones ucranianas de una intervención militar desde Kremlin, y todos estos hechos causó fuertes enfrentamientos armados entre europeístas, prorrusos y separatistas. Sigamos hablando un poco más sobre este conflicto ucraniano-ruso, en este caso hablar sobre los acuerdos de Minsk. Bueno, este acuerdo o protocolo de Minsk, como así también se lo denominó, es un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk el 5 de septiembre del año 2014.
Este protocolo fue firmado después de extensas conversaciones en Minsk, la capital de Bielorrusia, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, es decir, la OSCE. Este protocolo o acuerdo, que siguió a varios intentos previos para detener los combates en la región de Donbass en el este de Ucrania, implementó un alto el fuego inmediato. Sin embargo, el acuerdo falló en sus objetivos de parar todos los combates en el este de Ucrania, incluyendo los actuales, ya que ambas partes no respetaron el acuerdo. Continuemos hablando un poco más sobre este conflicto ruso-ucraniano, en este caso hablar sobre la zona de conflicto, que hay datos más que importantes que saber. Primero decir que se la suele llamar zonas minero-metalúrgicas y rusoparlantes, y que ambas repúblicas autoproclamadas forman parte de los principales centros metalúrgicos de Ucrania. Donetsk, además, tiene salida al mar de Azov, que es un dato no menor, y por su parte Lugansk es una ciudad industrial en la cuenca del Donbass, en la orilla norte del Mar Negro, y tiene enormes reservas de carbón. También mencionar que el Donbass también está en el centro de una batalla cultural entre Kiev y Moscú, que argumenta que la región, junto con gran parte del este de Ucrania, está poblada por rusoparlantes, donde existen conflictos con el nacionalismo ucraniano. También mencionar que la presencia de rusoparlantes se debe al asentamiento de una numerosa población rusa que data desde la época soviética. Y otro dato a mencionar respecto a esta zona es que desde la geopolítica la destacan como una zona valiosa y de gran interés para muchos, tanto como para los actores principales y secundarios que participan de esta disputa, ya sea de forma directa o indirecta. Eso indica la importancia sobre este territorio más allá de los conflictos anteriormente mencionados. Sigamos hablando un poco más sobre este conflicto dado en el año 2014, en este caso hablar sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia que mencionaremos es que alrededor de 1 millón de ucranianos emigraron a Rusia durante el año 2014 y miles a países vecinos. Otra consecuencia a mencionar es que en zona de guerra la infraestructura de transporte es la primera en ser destruida para dificultar el suministro de las tropas, lo que imposibilitó la huida de los que esperaban hasta el último minuto que la guerra no les golpee en su propio hogar, sobre todo las personas mayores. Y por último mencionar que las pérdidas de ambos lados no están de todo claras. La ONU eleva a más de 6.000 muertos en el conflicto, aunque el diario Bild indica que, según los servicios secretos alemanes, esta cifra en enero del presente año se acercaba a los 50.000. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!